¿Qué tal? Bendiciones, Dios los bendiga, bienvenidos a este culto de miércoles. Vamos a estar orando para empezar esta reunión. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia que se renuevan todos los días. Señor, gracias porque hoy estamos aquí presentes para seguir aprendiendo, para seguir nutriendo, Señor, nuestra mente, nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre querido, a ti sea la gloria y la honra en este día. Amén y amén. Vamos a estar viendo hoy Romanos 8. Romanos 8 del 1 al 15. Lo voy a poner acá, así todos ven. Romanos 8 del 1 al 15, y el título que vamos a estar compartiendo hoy se llama Gracia y paz en el interior de nuestros corazones o de nuestro ser, libres a la ley del pecado. Dice así la palabra del Señor. Romanos 8 del 1 al 15 tiene como título Viviendo en el Espíritu. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Fíjense que el ser humano, por naturaleza, experimenta y experimentamos en nuestra vida los sinsabores de este mundo caído, de este mundo todavía lleno de dolor, de angustia, un mundo donde las consecuencias del pecado se sienten, se viven, las sentimos en nuestros cuerpos, pero Jesús dice que nos ha traído libertad.
Y esta libertad que nos trae Dios por medio de Cristo no es vivir un mundo sin dificultades, como decimos siempre, porque Jesús dijo bien en claro: en este mundo vamos a tener problemas, en este mundo vamos a tener aflicción. Pero a pesar de eso, el cristiano puede experimentar fuerza, paz, alegría del cielo. Es algo completamente natural, antinatural, que el mundo no puede dar. Eso viene de los cielos. Así que mientras la voluntad de Dios sigue su curso en este mundo, donde muchas veces comprendemos y muchas veces no, nosotros como hijos sabemos que todo lo que ocurre tiene un propósito y es para nuestro bien. La paz interior, la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento, nos sostiene hasta que Jesús nos vuelva a buscar en cualquier circunstancia. Hay algo que el enemigo de nuestras almas nunca va a poder tocar: nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo en el Señor. Ahora, hasta que esto pase, hasta que Jesús vuelva, Él nos enseña un camino, que es el camino de la gracia, es el camino que Jesús quiere para sus hijos, el camino de andar en la gracia o el camino de andar en el Espíritu. Es lo que produce en nosotros y en nuestros interiores la paz, la alegría y el gozo. Volvamos ahí a Romanos 8, capítulo 1, versículo 1, perdón. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y fijen esta palabra que dice ninguna condenación. Esta condenación no solo es la condenación eterna por haber rechazado a Jesús, muchas personas no rechazar el Evangelio, sino que esa condenación se experimenta. Esa condenación la sentimos en nuestros interiores, la podemos sentir, una sensación de tristeza, de angustia, de opresión que muchas veces sentimos en el pecho, producto de haber entristecido al Espíritu Santo. Y si bien la salvación del creyente es por fe y solo por gracia, y hoy estamos sentados, dice Jesús, ya en los lugares celestiales con Cristo, el andar en la carne en este mundo produce muerte en nuestros interiores. Esta experiencia en el creyente, esta sensación de angustia, de opresión, es parte de la disciplina de Dios para nosotros los cristianos. Nuestra conciencia nos dice: hay algo que no está bien, hay algo que está pasando. Y eso lo que nos mueve a nosotros es a ir rápidamente como hijos de Dios, mediante la confesión de nuestros pecados, mediante el arrepentimiento y la fe, volver a ser que limpiados, restaurados, volver a tener comunión con el Espíritu Santo y ahora poder volver a andar de nuevo en el camino del Espíritu. Fíjense también esta expresión que dice ahí Romanos, dice los que están en Cristo. Esta expresión, los que están en Cristo, nos habla de una vida como cristianos nutrida, ¿no?, en nuestra identidad. Constantemente nosotros sabemos, recordamos, hacemos memoria de lo que Jesús nos regaló, de lo que ahora somos como hijos de Dios, y todo eso ocurre en nuestra mente, en nuestra meditación,
en nuestra comunión constante con Jesús. Así que nuestra relación con Jesús debe ser consciente, como si Él estuviera al lado nuestro constantemente con los discípulos. Así dice Juan capítulo 15. Permanezcan en mí, porque yo soy la vid verdadera. Esa expresión de permanecer en Jesús habla de tener conciencia de que Él está con nosotros constantemente. Y el saber que Él está con nosotros provoca en nosotros también nuestra identidad. Porque no es lo mismo pensar y hacer cosas si Jesús no estuviera ahí, a la diferencia de que si nosotros tuviéramos en nuestra mente que Jesús está ahí al lado nuestro, no haríamos un montón de cosas que a veces se nos escapan en la carne. Dice Juan 8, 32 al 36, la verdad nos hará libres. No solo nos va a hacer libres de la condenación eterna por haber creído en Jesús como Señor y Salvador, sino que ahora nos hace libre para poder ver el camino por el cual debemos andar en este mundo, para poder vivir de gozo en gozo, de paz en paz, y no de tristeza en tristeza y de angustia en angustia. Sigue diciendo Romanos 8, ahora del 2 al 5, dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero de lo cual Dios nos libró mediante Jesús y por intermedio de la fe es de la condenación eterna. Es sacarnos de esa oscuridad de pensar de que nosotros estábamos bien delante de Dios. Eso es lo que Pablo habla de vivir en oscuridad o de vivir en las tinieblas. Así que el Padre nos libera, nos saca de esa mentira, de esa esclavitud, regalándonos la salvación inmerecida de nuestras almas, mostrándonos que necesitamos un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres, porque Dios demanda perfección y nosotros no la tenemos. Ahora esa perfección está fuera de nosotros y a nuestro favor, y es Jesucristo. Pero también Dios nos da ahora en este mundo una función, el cual tenemos que cumplir, un consuelo, que es la vida eterna, una esperanza, que es ese nuevo mundo que está por llegar, y un nuevo camino, que es ahora andar en el Espíritu. Dice Romanos 8, ya del 5 al 10, continuando con el pasaje, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y todo este estilo de vida, o sea, vivir en el Espíritu, comienza en nuestra mente. La batalla de nuestra identidad está
en la mente, la meditación constante, el crecimiento constante en nuestro ser interior de que ahora soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, por la fe produce en nosotros un estilo de vida. Guarda tu mente, dice la Biblia, porque de ahí mana la vida. Somos lo que pensamos. Debemos recordar constantemente que ya no somos más lo que éramos antes, así que en base a esta realidad, ahora nosotros tenemos que andar en este mundo en base al Espíritu. Romanos 8:11 sigue diciendo: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en ustedes, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Acá no solamente está hablando de la resurrección de los muertos, sino también acá, ahora, hasta que Él nos venga a buscar. Si nosotros vivimos en el Espíritu, dice que va a pasar algo. Dios va a dar vida, Dios va a dar paz, Dios va a dar consuelo al hombre interior. Pablo decía: el hombre exterior se desgasta, envejece, mas el hombre interior se renueva día tras día. Y esto era lo que estaba hablando Pablo, de vivir constantemente en el Espíritu. Sigue diciendo Romanos 8, del 12 al 15, así que hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos deudores nosotros, no para seguir viviendo pensando como vivíamos antes por nuestros malos deseos y como vive el mundo, sino que ahora somos nosotros deudores al Espíritu. Somos deudores a vivir en el Espíritu, a hacer morir lo que tenga que morir, que nada tenga que ver con el Espíritu de Dios, y vivir conforme al Espíritu. Yo ahora le voy a compartir a Sergio y bueno, también acá a doña Juana, para que nosotros veamos qué significa vivir en el Espíritu. ¿Qué significa constantemente meditar en el Espíritu? ¿Qué significa constantemente que yo tengo que saber que ahora como hijo de Dios tengo que actuar como me pide el Espíritu? Estos son los pasos que Jesús quiere que ahora nosotros demos, unidos a Él, unidos. Estos son los frutos del Espíritu Santo que figuran en Gálatas capítulo 5 y que nos hace referencia en Juan 15, unidos a la vid verdadera. Todo aquello en nuestra vida que no represente estos pasos y esta respuesta ante cualquier circunstancia de la vida es vivir en la carne. Dios nos manda ahora como hijos amados, salvados, que podamos crecer no solamente en la lucha del pecado y en la santificación de nuestra vida a la imagen de Jesús, sino también en su carácter. Por eso yo decía que todo comienza en la mente, en nuestra identidad, en lo que nosotros somos, y que ahora, como dice ahí Romanos 8, que dice que nosotros somos deudores
Deudores somos no a la carne, a la manera de pensar de antes, sino que ahora somos deudores al Espíritu y debemos movernos en la vida y en toda circunstancia de esta manera, como Jesús vivió en esta tierra. Es difícil, pero estamos llamados a vivir así. Este estilo de vida, esta respuesta ante un mundo caído, es lo que provoca el gozo, la paz y la llenura en nuestro ser interior. El primer paso que nos muestra Gálatas capítulo 5 es el fruto del amor. En cualquier circunstancia yo tengo que responder con amor. Dice, dar mi vida por los demás como Jesús lo hizo por mí. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero Dios nos manda a vivir de esta manera. El segundo paso para vivir en el Espíritu, dice, es el gozo. ¿El gozo de qué? El gozo se refiere al agradecimiento. Frutos de labios que alaban lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que Jesús hace por nosotros y de lo que va a hacer por nosotros cuando Él vuelva. Agradecimiento continuo. El tercer paso, ¿qué es? La paz. Vivir en paz con todos. Dice la Biblia, hagan la paz con todos y esfuércense en vivir en paz con todos. El cuarto paso para vivir en el Espíritu, dice, es la paciencia. Ser tardos para responder. Ser tardos para responder de una manera agresiva, de una manera furiosa. Ser paciente. El quinto paso dice benignidad. ¿Qué significa la benignidad? La ayuda al prójimo. Donde yo veo una necesidad, tengo que ser el primero de alguna manera en ayudar. El quinto paso es la bondad, ser benéfico. El quinto paso es la fe, la creciente fe en nuestra vida de que Jesús nos ama. La creciente fe en nuestra vida de que Jesús dio su vida por nosotros. El amor de Dios está en la cruz. Constantemente ver y posicionarnos en ese lugar. El próximo paso dice que es vivir en el Espíritu, la mansedumbre. Ser gentil con todos, aunque sean mis enemigos. Y el último es la templanza. La templanza del carácter, tener dominio propio. Dios nos manda a vivir de esta manera en todo tipo de circunstancia que tengamos que atravesar, porque eso es vivir en el Espíritu. Ahora, todo esto nunca lo vamos a lograr si nosotros no fortalecemos primero nuestra unión con Jesús, nuestra identidad con Jesús, nuestra salvación en Jesús y nuestra esperanza que está por venir. Porque recién de ahí, de esa unión con Cristo, es que empiezan a brotar estos frutos. Y vamos a ser probados. Dios va a permitir en nuestra vida circunstancias para que nosotros seamos probados y podamos dar fruto en este camino que es el camino que nosotros estamos llamados a vivir. El camino del Espíritu, el camino de los frutos del Espíritu y el camino por el cual Jesús anduvo y vivió en este mundo. Dice la Biblia que ni una palabra salía grosera de Jesús.
Todos lo insultaban, lo golpeaban, lo ultrajaban, y no se escuchó de él decir ni una maldición. Este es el camino que trae vida. Este es el camino que trae paz a nuestros corazones. Cuando nosotros no actuamos en base al Espíritu, lo que produce en nuestro interior es muerte. Por eso a veces nos sentimos tan angustiados, a veces nos sentimos tan tristes, a veces nos sentimos tan oprimidos, porque hemos entristecido el Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Vengan corriendo mediante el arrepentimiento, la fe, la limpieza, y a seguir adelante, a seguir creciendo en este camino que es el camino del Espíritu. Vamos a orar para finalizar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre querido, porque tú no solo nos has salvado, tú no solamente nos has dado la cruz para nuestra salvación, sino que también nos has mostrado el camino por el cual tenemos que andar. Señor, en este día te pido que nos nutras, que esta palabra, Señor, haga raíces profundas en nuestros corazones y que constantemente podamos ser deudores ahora al Espíritu. Que podamos tener en nuestra mente una mente de meditación, de estar atento constantemente a las circunstancias de la vida para nosotros poder actuar según el Espíritu y no según la carne. Señor, te pedimos perdón por tantas fallas que hemos tenido, pero sabemos que nuestra salvación es segura por la fe. Pero hoy te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, que nos ayudes a vivir conforme al Espíritu y que nos ayudes a dar frutos de arrepentimiento, frutos de santificación, frutos de estar unidos a la vid verdadera. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.